Bueno, buenas noches. Eh, Hoy vamos a cerrar esta primera parte del curso de Antropología y Sociología del Turismo que corresponde al taller sobre escenarios turísticos contemporáneos. Vamos a cerrar con el tema del desarrollo urbanístico y su impacto en la dinámica turística. La intención del ejercicio de este taller es ponerlos a ustedes en sintonía con las nuevas realidades emergentes del turismo en el contexto global. La verdad, yo les doy mis sinceras felicitaciones a todo este grupo por el trabajo que vinieron desarrollando en esta primera parte del curso, con los altibajos tecnológicos, las dificultades de conexión y los sinnúmeros de problemas que a todos nos ha acarreado esta situación, digamos, de pandemia. Pues hemos llevado a cabo un debate, una reflexión muy significativa con actividades interactivas después de cada una de las sustentaciones de cada uno de ustedes. Ha sido una prueba, digamos, muy interesante, tanto para ustedes como para mí, porque veo que hay un interés muy significativo en que puedan aprender y ampliar ustedes la capacidad y los conocimientos en estos escenarios significativos del turismo. Entonces hoy vamos a cerrar con este tema, que es un tema muy interesante, a partir de esas visiones que nosotros estamos desarrollando a propósito de entender este tema de los elementos del turismo residencial en un contexto, digamos, de globalización y en un contexto también de transformación, en donde debemos revisar cómo se vienen desarrollando las apuestas de este tipo de turismo a nivel global. Nosotros principalmente en nuestras cercanías tenemos unas apuestas muy interesantes sobre este tipo de desarrollos turísticos residenciales, el desarrollo también de los procesos urbanos en las líneas de costa tienen unas implicaciones y lo que los compañeros van a comentar son eh, cuál es la ventaja que tiene tener esos desarrollos y las desventajas que también implica tenerlos. Entonces, en este momento, pues, tienen a cargo la sesión de la clase, los compañeros que les toca desarrollar el grupo. Adelante, me van indicando para ir pasando la presentación. Ok, profe, muchas gracias. Buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien primero? Sí, te escuchamos bien. Ok, bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre el desarrollo urbanístico y su impacto en la dinámica turística. Este grupo está conformado por la compañera Karen, Giselle, Jimena y mi persona, Felipe. Vamos a empezar hablando un poco sobre, en la siguiente diapositiva, profe, encontramos el turismo residencial. Y encontramos aquí un breve concepto y nos indica que es la actividad económica que se dedica a la urbanización, construcción y venta de viviendas que conforman el sector extra hotelero, cuyos usuarios lo utilizan como alojamiento para veranear, residir de forma permanente o semipermanente. Yo creo que todos hemos visto esos edificios que están seguramente en Cartagena, en Santa Marta y también en el resto del país, donde normalmente llamamos cuando estamos de vacaciones y nos alquilan el apartamento y te cobran por noches. Aunque no es un hotel, te cobran por noches o por grupo de personas, o incluso algunos tienen planes semanales. Encontramos allí ese breve ejemplo para que tenga una imagen sobre qué es turismo residencial o cuál es ese sector de turismo residencial. Y encontramos que el origen, como bien sabemos, se desarrolla en Europa, empezó en Europa como tal. En el documento nos hablaba de España y encuentra que el origen de los compradores de estas viviendas turísticas en el litoral mediterráneo procede de dos entornos. Uno, del entorno cercano a las promociones inmobiliarias, es decir, personas que se encuentran en esa industria o son amigos de alguien y aprovechan. Y el otro son personas que vienen de otros países a vacacionar eh, fuera de su residencia o incluso personas del mismo país que deciden vacacionar en distintas ciudades. Encontramos un poco el uso en la siguiente diapositiva, profe,
Y el uso, pues, son dos cosas de este tipo de vivienda. Uno turístico y el otro, pues, residencial. Las personas que adquieren este tipo de propiedades no viven en ellas, o pocas son las que viven en ellas. Por eso, el uso, digamos, es residencial y el otro es el turístico. Son personas que las compran, pero para alquilarlas. Y así puedo tener un beneficio de este tipo de propiedades. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar un poco sobre las características, algunas positivas, otras no tanto. Uno, encontramos la marcada estacionalidad en la ocupación de las viviendas. Obviamente quien adquiere una propiedad, eh, porque son costosas, de esos valores, normalmente siempre va a ir allí, al lugar donde compró esa vivienda o donde compró esa propiedad, y allí decide pasar sus vacaciones. Y el turismo residencial encontramos que tiene dos tipos de usuarios o clientes. Uno es el residencialista, es esa persona que adquiere esta propiedad y normalmente vive alrededor de 6 meses en esta vivienda, algunas permanentes, otras no tanto. Y el otro es el veraneante. Obviamente es esa persona que espera sus vacaciones, en el caso de Europa, pues verano, en nuestro caso algunos en mitad de año, otros en diciembre, y deciden pues adquirir por un corto periodo de tiempo este tipo de propiedades para vacacionar. Otra característica que encontramos son las ofertas, las pocas ofertas complementarias desarrolladas. Eh, Aquí encontramos que como este tipo de sector, digamos que no está tan catalogado como turístico, sino más que todo inmobiliario, no vamos a encontrar otros servicios, por ejemplo, restaurantes, centros comerciales, museos. Alrededor de este tipo de inmobiliarias no vamos a encontrar esos servicios, lo cual eh, no completa, por decirlo así, tanto un destino turístico, sino más que todo un destino para vacacionar, para relajarse. Esto es algo negativo, ¿sí? Y se debe a que las personas que desarrollan este tipo de proyectos no están en el sector turístico, sino en el sector inmobiliario. Por otro lado, en la siguiente diapositiva, encontramos el alto grado de fidelidad con el destino turístico. Aquí va un poco sobre la que hablaba anteriormente, que es la estacionalidad de este tipo de viviendas. Como les decía, quien compra este tipo de viviendas, sí o sí va a ir para disfrutarla, para beneficiarse de esa propiedad que él adquirió. Muy bien, encontramos también una menor inclinación al gasto. Aquí encontramos unos datos, en el documento nos marcaba unos datos, y es que las personas o los turistas en un hotel normalmente o en promedio tienen un gasto de 93 euros, mientras que un turista residencial, cuando se trata de una vivienda alquilada, su promedio es de 33 euros, y una persona que tiene que es dueña de este tipo de viviendas, sus gastos pues en promedio son de 17 euros. Esto se debe a que las personas que alquilan que alquilan o son propietarias de este tipo de viviendas, saben que van a pasar sea una mayor cantidad de días o sea pocos días, pero ellos llevan sus víveres, ya que van a encontrar allí un apartamento amoblado distinto a un hotel en donde está solamente una cama y un baño. También depende de la calidad del hotel y de cuántas estrellas sea, pero normalmente no encuentras una cocina en un hotel, por lo cual pues no vas a llevar insumos o víveres y te toca adquirirlos en otros lugares. Y por último, en la última diapositiva siguiente, encontramos un poco el turismo residencial e La voz se te fue, Felipe. No escucho nada. Sí, ¿Ahí me escucha ahora? ahora sí se escucha, se te había ido la voz. Ok. Bueno, en la última diapositiva, profe, o en la siguiente diapositiva, encontramos el turismo residencial e insostenibilidad ambiental. Una pregunta, ¿alguno cuando nos dirigimos a Cartagena han visto por ahí por la vía de Juan Mina
algo que se llama Aguamarina Beach Resort. ¿Alguno lo ha visto? Sí, sí existe y se te volvió la luz. Se te volvió ahí la voz. Es que como estoy desde el teléfono, me llaman y se corta la voz, pero ahí la rechazo. Ya, listo, está. Bueno, esa agua marina, digamos que es el más claro ejemplo de turismo residencial que se está desarrollando en estos momentos. Y completa estos ítems que les he dicho. Te lo vas a encontrar en una vía que está entre dos departamentos. Está rodeado de árboles, está rodeado de muchos árboles, no vas a encontrar nada alrededor, no entrado, pero quizás dentro va a estar demasiado amoblado en donde vas a encontrar distintos servicios. Las personas dueñas de este tipo de viviendas no van a vivir ahí durante todo el año, van a vacacionar, son muy costosos. Ya nos imaginamos qué tipo de personas son las que adquieren este tipo de viviendas y no van a estar allí, van a estar ocupadas en sus quehaceres durante todo el año. En los que han ido, los que han pasado por ahí, van a tener más una imagen gráfica sobre estos 4 ítems que le traigo sobre insostenibilidad ambiental. No son los únicos, son más. Estos los tomé como los más resaltantes. Uno es el consumo no regulado de recursos básicos, en este caso el agua y el suelo. Encontramos algo aquí y es que las alcaldías o los entes territoriales en el lugar donde se encuentre este proyecto inmobiliario hacen unos censos durante el año o en algún periodo de tiempo. Y el censo le arroja cuántas personas habitan en un lugar determinado. Entonces, cuando hay pocas personas, hay poco uso de los servicios básicos. Pero cuando hay muchas personas, que es cuando es más que todo vacaciones, en verano, hay un uso excesivo de los servicios básicos. Entonces hay como un desnivel ahí. Digamos que es algo negativo que tiene este tipo de turismo. En cuanto al suelo, encontramos que hay mucha deforestación, ya que se toma por lo general ese tipo de lugares exóticos y entramos allí y está la mano del ser humano y talan los árboles. Hay reducción o destrucción de la biodiversidad local, ya sea en plantas, sean plantas o en animales, y esto incurre también pues, en una degradación del paisaje. No todo es negativo en este tipo de turismo, pero tiene mucho impacto en el medio ambiente y mucho impacto también en lo social, ya que no es un tipo de turismo que genere mucho empleo, porque es algo cerrado, son conjuntos residenciales, sea apartamentos o sea villas de casas. Es algo muy cerrado y no vas a encontrar servicios aledaños pensando en un trabajo que genere y se me ocurre personas del servicio, vigilancia, pero aparte de eso no se me ocurre qué otro tipo de empleo puede generar este tipo de turismo. Y ese era un poco sobre el tema que me tocaba a mí. Mi compañera Giselle va a seguir explicándoles un poco más sobre nuestro tema. Muchas gracias. Profe, ¿puede seguir la siguiente diapositiva, por favor? El campo turístico residencial. Aquí se va a hacer un análisis donde nos permitirá entender mejor cómo se mantiene un proceso socioeconómico y cómo se sitúan las poblaciones que han optado por este tipo de monocultivo económico en una situación de alto riesgo. Hay dos tipos, profe, si puede pasar. Hay dos tipos de elementos sustantivos. Hay dos tipos de elementos sustantivos que en la sociedad es un sistema temporal compuesto de diversos subsistemas, en los cuales son los actores sociales, que son los individuales y colectivos, y el otro elemento son las relaciones que se establecen entre ellos. En el contexto, ¿puede pasar, profe?
En el contexto de un entorno cultural y natural más amplio que aporta entradas y recibe salidas, el resultado es un conjunto muy complejo de procesos de fusión y fisión que a su vez genera nuevas estructuras y formas cambiantes de organización social. Las ciencias sociales es la que se interesa por estudiar este complejo sistema o análisis en los distintos campos en torno a los cuales se constituye la sociedad. El antropólogo y sociólogo francés Pierre Bourdieu, creo que se pronuncia así, profe, puede seguir a la siguiente diapositiva. Dice, entendemos la sociedad como un sistema relacional de diferencias en el que se dan una serie de campos con sus reglas de juego particulares. Los campos se refieren a la educación, la ciencia, la empresa, el arte, el mundo de la moda. Eso es lo que piensa el antropólogo en cuanto a lo que estamos hablando del campo del turismo residencial. Existen 4 tipos esenciales de capital, que es el clásico o económico. Sí, profe. El cultural, que es el que se obtiene a través de la familia. El social, que tiene que ver con las relaciones de poder, posición social y el estatus. Y el simbólico, que se refiere a la capacidad para imponer sobre los otros una determinada visión de la realidad. Hay un juego de fuerzas en el campo turístico residencial. Son 7 fuerzas, por así decirlo, en el cual se exploran las claves sociales. Dijimos que son 4 tipos de, dijimos que eran 4 tipos de capital. Bueno, en estos capitales, en este juego de fuerza, vamos a ver esos capitales, esos tipos de capital. Y en este juego de fuerza se explora las claves sociales que determinan el funcionamiento del subsistema o el campo turístico residencial a partir de la presentación de los principales actores implicados. Vamos a hablar un poco de los actores, que son los turistas residenciales, los empresarios, los políticos y los residentes españoles. Hay que hacer ahora unas relaciones y unos intercambios, que son las flechitas que se logran ver allí, se logran identificar, que es entre políticos y empresarios, entre residentes españoles y turistas residenciales, entre políticos y residentes españoles, entre empresarios y turistas residenciales, entre empresarios y residentes españoles, y entre políticos y turistas residenciales. Cuando se habla de turista residencial, se refiere a esas personas que compran o alquilan una vivienda para uso turístico. Por ejemplo, los bungalows, los apartamentos. Y también hay algo especial o interesante, que es en el caso de los jubilados. Ellos se convierten en pseudoturistas propensos a formar colonias en urbanizaciones en las que residen. Ellos, los turistas residenciales, utilizan el capital social y el capital simbólico. ¿En qué sentido? El capital social va más allá de sus círculos y las redes sociales independientes. Y en el capital simbólico también es muy escaso, o sea, su irregular lógica estacionada y su migratoria provoca confusiones reales acerca de su verdadero lugar de residencia. Y lo que dificulta el diseño de políticas de gestiones municipales. Y su estilo de vida y sus hábitos de consumo se aproximan más a los de los residentes que a los del turista hotelero convencional. En los empresarios sí se utilizan los cuatro capitales. Y cuando se habla de empresarios, son los primeros que responden al grupo que posee una mayor movilidad, una mayor movilidad operativa. Y se concentra una mayor de capitales en la forma económica. Por ejemplo, en el capital económico, a recibir la mayor parte del beneficio resultante de la industria urbanística y el comercio inmobiliario. En el cultural, pues posee una alta cualificación o recibe un asesoramiento altamente cualificado en materias económicas, jurídicas y urbanísticas. Y en el social, ocupa posiciones claves en el entramado de las redes sociales con capacidad de decisión en el sistema turístico. Y el simbólico
lo hacen de forma indirecta a través de sus conexiones con políticos. A los empresarios hosteleros es un sector muy poco satisfecho, o sea, es muy poco fragmentado con el turista residencial debido a su hábito de consumo, que es muy similar al de un residente convencional y es muy alejado del gasto que se realiza con el turista hotelero. El cuarto actor que se mide... Hijo, por favor. El cuarto actor es el tercer actor es el político. En este actor, las élites dirigentes detentan un poder considerable al reunir un importante capital cultural y social. Cultural y simbólico. El capital económico real que posee siempre desconocidos, pues son frecuentes, aunque difíciles de probar. Las sospechas acerca de su vinculación en negocios y actividades, especulativo urbanístico, se le dice, en conexión con los empresarios constructores. La capacidad de movilidad de los políticos locales se presenta en apariencia limitada, ya que son personas habitualmente arraigadas a la sociedad y en muchos casos desempeñan trabajos al margen de la esfera política en el sistema laboral del municipio. Ahora, los que ocupan aquellas posiciones de privilegio en la dirección política, pues pueden reunir un capital económico por medio más o menos lícito, por así decirlo. El cuarto actor es el residente español. Aquí se utiliza el capital económico y cultural que poseen los residentes españoles, es menor que el de los turistas residentes. Su capital social, hijo, por favor. Su capital social es también pequeño, pues no ocupan un papel sustancial en la toma de decisiones dentro del sistema o campo turístico, y su capacidad asociativa y organizativa para articular demandas colectivas se ha demostrado hasta el momento muy escasa. Y el capital simbólico se vuelve nulo. Hay otra, profe, si puede seguir las diapositivas, que es el segundo juego de fuerza, que son las relaciones e intercambios. Por ejemplo, entre políticos y empresarios, las relaciones entre las constructoras y los políticos se han vuelto en muchos casos turbias. Hemos encontrado noticias en las que se descubre que alcaldes o concejales, constructores o intermediarios favorecen a determinados propietarios que son familias de políticos locales, cosa que es una corrupción especulativa como la compra de un terreno. Hay un ejemplo que quiero para que más o menos ubiquemos. Cuando compran un terreno que no es urbanizable y a los pocos meses se recalifica o se valoriza, lo que ocasiona una rápida subida del valor del suelo con enormes beneficios para el especulador que ha comprado un suelo no urbanizable a bajo precio y lo vende como urbanizable, multiplicando por 10 el coste de la compra inicial. Eso ayuda a que las arcas municipales se enriquecen rápidamente. Disculpe, profe, que el niño está molestando. Esto permite, pues, todo esto que estamos hablando, permite que las arcas municipales se enriquezcan rápidamente con los impuestos por esa urbanización. Por eso esa es la relación, que ahí hay un juego de fuerza entre políticos y empresarios. La otra relación es intercambios entre residentes españoles y turistas residenciales. Eso se refiere más que todo a los turistas residenciales extranjeros. O sea, que habla más que todo sobre la investigación que se ha hecho empíricamente, donde muestra que la población residente en las urbanizaciones de las afueras es como un núcleo urbano, siendo el núcleo mayoritariamente poblado por españoles y la periferia por extranjeros. ¿Ya? Y la relación entre ellos, entre los turistas residenciales y residentes, son nulas, o sea, no tienen relación, por así decirlo. O sea, no existe la relación. Y pues los intercambios económicos se limitan a los gastos imprescindibles que se ven forzados a ser los primeros más allá de sus propias redes económicas.
La tercera relación de intercambio entre políticos y residentes españoles. Una parte de los ingresos recaudados por las arcas municipales procedentes de los impuestos por la urbanización es invertida en infraestructuras y servicios requeridos por la ciudadanía y frecuentemente en obras públicas con fines claramente electoralistas. ¿Ya? Perdón. La otra es la entre empresarios y turistas residenciales. Ese es el que cuando se interpreta el modelo turístico residencial como el resultado natural de una relación de mercado entre una demanda y una oferta, encuentran en esta interacción el centro esencial del sistema. O sea, los turistas residenciales realizan una importante inversión de capital económico a través de la compra de una segunda vivienda. ¿Ya? O sea, como los turistas que se alojan en viviendas de alquiler, por así decirlo. Y la mayor parte de ese dinero que entra queda concentrado en manos de los empresarios y de las inmobiliarias. Y los empresarios tienden a segmentar el mercado por regiones o nacionalizaciones a partir del establecimiento de las oficinas que ellos manejan de promoción y venta. Entonces, y este tipo de ofertas da lugar en poco tiempo a grandes urbanizaciones, o sea, que se forman por miles de viviendas, ya que terminan por configurarse en núcleos aislados independientes de los centros municipales. La otra es la entre empresarios y residentes españoles. Los empresarios de los sectores económicos de la construcción y de la hostelería, principalmente los que se enfocan en restauración, bares y cafeterías, generan gran cantidad de empleo. Por eso tienen buena relación y todas las actuaciones que hacen tienen como fin el fortalecimiento e intensificación del modelo que ellos manejan. Y la última relación de intercambio son los entre políticos y turistas residenciales. Hasta el momento, los políticos que cuentan con capacidad de decisión sobre las estrategias y políticas de desarrollo a seguir se han preocupado en primer lugar por incrementar cada año el número de turistas residenciales. Ellos realizan bastantes campañas, hacen promociones constantes y exageradas porque obviamente a ellos les conviene el crecimiento continuo. ¿Ya? Y por último, profe, si puede pasar. Bueno, la conclusión de este tema es que cuando que se llevó en estos temas, es cuando el sector turístico residencial percibe que está alcanzando ese límite al ocupar todo el suelo disponible en un municipio, inicia un proceso de abandono del destino en busca de nuevos territorios con abundantes recursos, suelo disponible, cercanía a las costas y paisajes de cierta calidad. La lógica empresarial que se caracteriza por la búsqueda inmediata de resultados económicos, por su capacidad de movilidad, de desplazamiento y por gran cantidad de capital económico, social, cultural y simbólico del que dispone. Y por último, la última conclusión que saqué de este tema, que la lógica de naturaleza local se definiría por la búsqueda de modelos de desarrollo viables a largo plazo, por la estabilidad y por la permanencia de sus capitales económicos, sociales, culturales y simbólicos. Estos capitales a los que habría que incluir el capital natural deberían ser protegidos tanto por los políticos como por la propia sociedad civil. Listo, profe. Este es el tema porque nos tocó dos temas, entonces este es el tema de urbanizaciones y turístico residencial. Ahora sigue Jimena y Karen con el siguiente tema. Bueno, vale, perfecto. ¿Puede pasar, por favor, profe? Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de la organización turístico-costera desigual en Playa del Carmen, Quintana Roo, México. Se resaltan los aspectos positivos de la actividad turística en el país y pues también la importancia en la captación de divisas, número de empleo que genera y el Producto Interno Bruto. Siguiente, profe.
Playa del Carmen, en la costa norte de Quintana Roo, México, es el principal centro urbano del proyecto turístico internacional Riviera Maya. Desde su integración al proyecto en principios de la década de los 90, ha sido un espacio de rápida y creciente urbanización caracterizada por un desigual uso y apropiación del espacio. Cuando se habla del desigual uso y apropiación del espacio, pues no está en la diapositiva, pero se lo voy a explicar un poco. Pues según el texto, pues ellos dicen de que, digamos que las personas de clase baja están, digamos que quedando fuera de todos estos proyectos, ya que son los de clase media y alta los que son los que se apropian, digamos, de estos proyectos y crean proyectos inmobiliarios, las urbanizaciones, lo cual están dejando de lado, digamos, a las personas pues, de estratos bajos, y ellos son los que se están apropiando de todos los espacios y de pronto de todo lo que se puede aprovechar en este lugar. Por lo cual, por eso el texto de que es desigual, porque no debería ser así, porque los de pues estrato alto y medio pues son los que están apropiándose de todos los proyectos, y pues por eso digamos que estamos hablando del tema de la desigualdad. Siguiente, profesor. Las grandes empresas transnacionales del turismo, integradas por cadenas de hoteles, constructoras, desarrolladores inmobiliarios, agencias de viajes, aerolíneas, renta de coches, tiendas de autoservicio, etcétera, han conformado alianzas que producen determinados patrones de consumo, apropiación privada, que era lo que les decía anteriormente, pues ya digamos que están aislando a las personas de menos recursos y ellos se están apropiando, digamos, de todo el turismo especializado, dejando a un lado a las personas, digamos, de estratos bajos. Siguiente. Como les decía anteriormente, se están creando los espacios privados, como por ejemplo, estas producciones inmobiliarias de lujos. Estos espacios representan adaptaciones del capital que participa en la actividad turística bajo el marco de la economía global y la participación del capital financiero a través de inversiones inmobiliarias. Siguiente. Una forma en la que ellos hacen, digamos, que sean rentables las tierras y pues como ellos les agregan un mayor valor es a través de las construcciones de desarrollos residenciales amurallados con entradas vistosas, y también los elementos como campos de golf se han convertido, digamos, en piezas fundamentales para ellos hacer como una zona exclusiva a lo largo del corredor de este lugar. Siguiente. Pues por todo lo anterior dicho, podemos observar que esta es una de las causas del auge turístico inmobiliario y pues principalmente en el corredor de Cancún. Siguiente. Bueno, en relación a los hoteles que forman parte de desarrollos residenciales cerrados, en la Riviera Maya en general y en Playa del Carmen, los principales son de capital español y tienen su origen en Islas Baleares, las cuales son Sol Meliá, Barceló, Riu, Iberostar y Fiesta. Siguiente. Bueno, a continuación sigue mi compañera Karen a explicarles el siguiente tema. Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Karen Hernández y yo les voy a hablar un poco sobre el desarrollo de los hoteles residenciales. ¿Puede pasarla, profesor, por favor? Bueno, sí, Ciudad Mayacoba. Ciudad Mayacoba es un desarrollo hotelero residencial que comienza su construcción a mediados de la década de los 90.
mediante la inversión de la compañía constructora española Obrascon Hurter, creo que es así, a partir de la década de los 90, cuando empezaron a aplicarse en mayor medida las políticas neoliberales en México. Esto se hizo presente la participación de varias empresas privadas en la construcción y concepción de infraestructuras de transporte. ¿Puede pasarla, profesor? Bueno, Mayacoba es uno de los desarrollos hoteleros residenciales más lujosos del corredor turístico. Abarca una superficie de 649.7 hectáreas y sus instalaciones hoteleras se ubicaron a más de 600 metros de la playa por detrás del manglar. La OHL menciona que esto se hizo así para respetar las áreas de duna, mangle y selva, por lo que se construyeron 20.5 hectáreas de canales y lagunas como principal medio de transporte dentro del desarrollo, que comprende una longitud. ¿La puede pasar, profesor? Bueno, que se hizo así, por lo que se construyeron 20.5 hectáreas de canales de laguna como principal medio de transporte dentro del desarrollo, que comprende una longitud de más de 13 kilómetros de canales navegables. Se cuenta con 21 puentes para el cruce del campo de golf y los hoteles de más de 11 kilómetros viales. Los hoteles que se asientan en el fraccionamiento son los siguientes. Páselo para mostrarlos, por favor. Bueno, ahí tenemos uno que se llama Anias. Este es uno de los hoteles de Mayacoba, disculpe. El siguiente es Banyan Tree, Fairmont, son 4 hoteles. Y el siguiente, que se llama Rosewood. Bueno, estos 4 hoteles son los que están dentro del desarrollo hotelero de Mayacoba. Páselo, por favor. Bueno, ahora continuamos con otro proyecto que se llama el Gran Coral. Esto es un proyecto inmobiliario que fue inaugurado para el año 2009. En este desarrollo pues participaron como inversionistas los bancos españoles, Banca Caja y el Banco de Valencia, con una inversión de 3.000 millones de dólares. El proyecto incluye 6.500 viviendas de hoteles boutique, centro comercial y campo de golf. Todo ello en una superficie de 225 hectáreas con 3 kilómetros de playa, de acuerdo con el director del grupo de inversionistas. Esta sociedad trabaja desde el año 1989, desde Bancaja Habitat, que forma parte de la división inmobiliaria de Bancaja. ¿Ya, profesor? Bueno. En estos espacios de producción inmobiliarios de lujo se observan las inversiones de los grandes capitales nacionales y extranjeros que actúan en la zona y que son asociados con las autoridades del Estado, que se encargan de realizar y también pues de modificar los planes de desarrollo de la religión, produciendo grandes transformaciones en el espacio. ¿Se puede pasarlo? Bueno. Ahora les voy a hablar un poco del espacio de consumo, que son pues la Quinta Avenida. Voy a pasarlo. Bueno, la Quinta Avenida, común y comercialmente conocida como La Quinta, es un corredor peatonal donde se concentran los principales centros, tiendas, boutiques, restaurantes, cafés y bares de Playa del Carmen. Estos representan el conjunto de sitios que funcionan como centro de reunión para los turistas, así como para las clases medias y altas de Playa del Carmen. Esta calle corre el centro de la ciudad en dirección norte hacia Cancún, paralela con la línea costera. ¿Sí? El crecimiento de esta playa y sus turificaciones se han llevado a cabo mediante la construcción de espacios de consumos concentrados en y alrededor de la Quinta Avenida. Bueno, ya puede pasarla.
Bueno, en una entrevista que se le hizo al señor Walter Puig-Novello, presidente del comisariato ejidal de Playa del Carmen, eso fue en el año 2011, para el mes de noviembre, él señalaba que la llegada de las inmobiliarias de interés social fue un resultado positivo para esos proyectos. Las tierras empezaron a sobrevaluar, empezaron a tener una plusvalía importante. Esto les permitió a los ejidatarios deshacerse, enajar sus tierras a un muy buen precio. Y esto también pues permitió satisfacer las necesidades de vivienda de la población, que estaban creciendo con viviendas accesibles, no justas al final de caras, con los intereses pero accesibles, es decir, no eran unas viviendas como que muy costosas para lo que realmente tenían que ser valuadas. Bueno, ¿puede continuar? Bueno, y pues ya por último, la conclusión es que con la llegada del turismo y el conjunto de actividades que lo acompañan, Playa del Carmen sufrió un intenso y rápido proceso de urbanización a partir de la década de los 90. De ser un pequeño poblado de pescadores, se convirtió en uno de los centros turísticos más importantes a escala internacional. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, interesante exposición la de los compañeros. Tienen la actividad ahí para desarrollar, para compartir con los compañeros. Sí, profesor, tenemos una actividad un poco sencilla por lo que la exposición fue extensa, entonces para no saturar a los compañeros. No, tranquilas, pueden Ya. hacerla. Bueno, ya le decimos la actividad, permítanos un minuto. Dale, tranquila, aquí estamos pendientes. Miren que es muy interesante ese tema que tocaron las compañeras a propósito de lo que, digamos, las apuestas, digamos, que se van desarrollando a nivel de turismo, digamos, de sol y playa, sino también en algunas lógicas que se vienen implementando en la necesidad de generar apuestas a este tipo de turismo residencial. Quizás las aplicaciones como Airbnb, quizás fueron también unas impulsoras de esta dinámica que, bueno, a propósito de la pandemia, pues obviamente han tenido que replantearse. Pero miren que esta lógica de lo residencial, del turismo residencial, del desarrollo urbanístico, tiene varios componentes. Primero, lo que comentaron las compañeras, ese componente relacionado con lo residencial. La gente opta por inversiones, invertir en lo residencial para tener cierto grado de ingresos, por ejemplo, en temporadas altas, poder rentarlas y poder, digamos, sacar un tipo de renta. Y en las temporadas donde no hay tanta afluencia, poder ellos ir a vacacionar y descansar un poco y así como tener una doble rentabilidad. Pero también genera una serie de elementos en los cuales se tiene que tener en cuenta el ordenamiento del territorio para evitar una saturación de esos espacios, como sucede en el caso, por ejemplo, de Cartagena y está aumentando en Santa Marta. Se está saturando el espacio de edificaciones, sobre todo edificaciones en altura, y eso pone en peligro la sostenibilidad ambiental del espacio. Entonces hay que ser muy sigilosos y revisar bien las agendas del ordenamiento territorial. A diferencia, por ejemplo, de algunos contextos. Chao, que te va muy bien. Chao, chao. Por favor. La basura. Miguel, por favor, tienes el micrófono abierto. En otros contextos en donde también lo residencial se integra con lo histórico. Por ejemplo, se hace una apuesta a la recuperación del patrimonio, que ya unos compañeros tocaron ese tema, y se inserta ese desarrollo patrimonial en la nueva lógica de lo residencial. El otro elemento es el hotelero. Cómo a través de estas apuestas hoteleras, de un impacto como lo colocaron las compañeras en el caso de Quintana Roo en México, permite hacer una lectura muy interesante de estas apuestas de las grandes cadenas hoteleras. Ya en España, por ejemplo, el desmonte de estas industrias hoteleras está empezando a configurarse. ¿Por qué? Porque, digamos, tienen mucho consumo de suelo. Estos campos de golf consumen mucha agua, por ejemplo,
ejemplo, y en el caso de una población como Punta Canoas, cerca de Cartagena, esa población nunca ha tenido agua potable ni alcantarillado, pero en esa población está localizado el campo de golf de Caribana Resort, 18 hoyos, totalmente impecable, de esa cancha de golf ahí en Caribana Resort en Cartagena. Entonces ahí donde las compañeras mencionaron el tema de las desigualdades entre las condiciones económicas de una sociedad y las condiciones económicas de un entorno turístico. Entonces hay unos contrastes que eso problematiza un poco la realidad de la actividad turística. Entonces, mientras hay un campo de golf de 18 hoyos, al lado no tienen agua potable. Entonces, ¿cómo es la contradicción de ese fenómeno y la desigualdad? Por ejemplo, en el caso de algunos desarrollos turísticos de Cartagena, en el caso de Cartagena. En otros se pueden rescatar unos ejemplos muy significativos, como por ejemplo de integración de estas grandes, digamos, apuestas hoteleras en apuestas de desarrollo sostenible, como por ejemplo el desarrollo y la instalación de Eco Lounge, que es una propuesta muy interesante que nació en, digamos, en países como Filipinas y Tailandia hacia los años 70 y que se ha convertido en un escenario muy interesante del turismo de alto perfil. Estamos hablando de turismo de naturaleza de alto valor y capacidad adquisitiva. Ejemplos también están en las islas, digamos, como Bora Bora. Incluso hay unos espacios muy interesantes en el Amazonas. Quizás el más cercano que tenemos aquí nosotros pueden ser los Ecoaps en el Parque Tayrona, que ofrecen unos servicios de calidad bajo unos precios que obviamente son que, digamos, son altos, pero ameritan, digamos, la tranquilidad y también la sostenibilidad del entorno ambiental. Entonces, las cosas son de compensación y también las ofertas que generan estas industrias turísticas tienen que tener un componente social para poder equilibrar la balanza de sus ingresos frente a la apuesta del desarrollo social. Entonces, todo eso se tiene que mirar de manera integral en el plano del desarrollo turístico. Y nosotros, desde la sociología y la antropología, pues tratamos de hacer lectura, no solamente para criticar y no solamente para darle palo a todos los y mirar lo malo, no, sino buscar el lado también positivo, buscar el lado de la integralidad y sacarle provecho en que todos ganemos. Gane la industria hotelera, ganen las comunidades, ganen ustedes como administradores turísticos y se pueda armonizar ese ejercicio que nosotros podemos hacer frente a la actividad. Adelante, ¿ya están listos? ¿Listas? Listo, listo, profe, estamos listos. Vale, adelante. ¿Qué van a hacer? Cuenten. Bueno, listo. La dinámica, profe, simple y sencilla. Con lo que se busca con esta dinámica es saber qué tan atento estuviste. Se te va a premiar con la no suma tan despreciable de 30.000 pesos que van a ser enviados por Nequia de Biplata. Ajo, no, mentira. Aguanta la vaina. Así yo participo también porque estoy colgado. Ah, sí. No, profe, bueno, van a ser 3 preguntas sencillas, cada quien dirá una respecto a su tema. La mía va a ser, la siguiente pregunta es, diga algunos impactos negativos que genera el turismo residencial en el medio ambiente. Pueden levantar la mano, pueden pedir la palabra. Yo digo, yo puedo, yo tengo la respuesta. Dale, adelante. La deforestación del suelo para poder hacer construcciones en concreto es una de las mayores. Dijiste medio ambiente, ¿no? Sí, medio ambiente. Se ha podido también ver cómo se han secado lagunas o se han secado humedales con tal de hacer construcciones en lugares donde por las características del suelo no deberían utilizarse para eso, sino que se debería respetar la naturaleza, y aún así sigue pasando. Por lo menos lo que tú mencionaste de Acuamarina, que está en la vía Cartagena, ahí hubo una tala excesiva del bosque seco tropical que no solamente está en un peligro crítico, sino que está demasiado reducido ya y no les importó, no sé de dónde habrán sacado los permisos para hacerlo, pero talaron un bosque para poder hacerlo. Y pues no es justo ni es agradable, pero pues los intereses económicos a veces prevalecen y se ponen por encima de cualquier cosa, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Qué más? ¿Sí está bien la respuesta?
Sí, sí, estuvo bien. Dijo dos, pero en una que las dijo abarcó otro impacto negativo. Bueno, Nelly, envía tu cuenta Nequi al interno. David Plata, por favor, David Plata. Dale, dale. Bueno, sí, otra de mis compañeras con otra pregunta. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál es la clase o el estrato que más se beneficia, pues según la lectura del turismo o de la urbanización turística en México? México, México. México, Tam- eso. Eso no. También la México. tengo, pero no sé si alguien más quiere participar. No, deja que alguien más participe. Vamos a darle la oportunidad a otros compañeros. Profe, si Leonel responde las preguntas de nosotros, le suma punto ahí en la No, pero vamos a dejar participación. que los compañeros también participen. O sea, tenemos que tener equidad y que todos los compañeros también tienen posibilidades. ¿Sí? Nada, profe, que los compañeros ya se fueron a ver Pasión de Gavilán. Bueno, yo respondo porque no voy a dejar que, si no quieren hablar, entonces después no Adelante, critiquen adelante. porque no habla mucho. Los estratos socioeconómicos que se beneficiarían o que se benefician con la construcción de este tipo de infraestructura son definitivamente los estratos medios altos o los estratos altos, que son los que en realidad pueden soportar ellos mismos un gasto económico tan grande para la construcción de ese tipo de residencias turísticas. También, pues los grandes grupos económicos, bancos o los banqueros y empresarios. Definitivamente, digamos que la comunidad que más se ve, no tanto perjudicada, pero menos beneficiada son los estratos socioeconómicos bajos, porque no solamente estos espacios residenciales no generan el mismo número de empleos que genera la industria hotelera como tal, pero porque pues, son personas que desafortunadamente no cuentan con los recursos para hacer una inversión como esta. Muy bien. ¿Quién más? ¿Sí respondió bien o alguien quiere agregar algo adicional? La idea es que participen. De eso se trata la actividad. Los compañeros pueden también seleccionar un compañero al azar para que pueda participar, a ver si puede responder o adicionar algo más a la clase, a lo que planteó o respondió. Ustedes son los que están encargados de la clase. Pueden pedir la palabra a los compañeros, a ver. Profe, vamos con la Bueno, siguiente profe, pregunta. ¿Sí? ¿Alguien va a decir algo? Espérense, alguien. que yo tenía una confusión porque yo pensaba que la clase baja también se beneficiaba mucho con el tema del turismo en México, por el tema de que contribuía a la economía y obviamente los ayudaba a ellos y la clase. Obvio que la clase alta también se iba a beneficiar de eso. Para mí todas las clases, pero no sé, se estaba confundida. ¿Qué dicen los compañeros? Lo que pasa es que cuando tú expones el turismo residencia, como lo están exponiendo los compañeros en ese contexto, son personas que, por ejemplo, tienen una infraestructura montada en X lugar. Entonces, si yo soy un turista de este tipo, turista residente, lo que hago es que me quedo en estas casas, por lo menos, en estos complejos, por llamarlos de esa manera, y yo me evito el hecho de estar yendo a un restaurante a comer o salir a hacer un tour
tour o de pronto ir a X lugar por cualquier razón, sino que simplemente estoy viviendo en ese lugar básicamente por cualquier tipo de razón, sea por descanso, por placer, por negocios, por el trabajo. Y me limito simplemente a vivir como si fuera un residente, pero teniendo en cuenta de que mi tiempo es un tiempo turístico. Yo no me voy a quedar para siempre. En algún momento me voy a ir, solamente que el plazo para un turista residente es mucho más largo que para un turista regular. Y por ende, como yo no voy a hacer uso de restaurantes, ni voy a hacer uso de nada. Eso era lo que yo decía. Si era clase baja, tenía ese, como que esa duda por eso. O sea, por eso era mi duda. Gracias, Leonel. ¿Quién más quiere aportar algo? Lo que sí estoy notando también, y al final a la hora de la clase, por favor les informan a los compañeros, algunos compañeros que voy a mencionar que reportan bastantes inasistencias y que tampoco me han reportado justificaciones, excepto uno que sí envió una justificación como una una relatoría de todo lo que vio de las clases grabadas inicialmente, pero hay unos que están un poco, digamos, con dificultades en temas de las asistencias. ¿Quién más? Gloria dice que no ha podido entrar a la clase todavía. ¿Quién? Gloria, que está intentando y que no lo deja entrar. Pues aquí, ¿quién ha tenido problemas para entrar a ustedes? No, mentira, no, que no tiene internet y que por eso no ha podido entrar a la clase. Ya es otra cosa. Aquí esto está libre. Aquí pueden entrar hasta sus familiares a ver la clase si quieren. Así que, ¿quién más quiere aportar algo? Si no, continúen con la siguiente pregunta los compañeros. Voy a continuar con la siguiente pregunta. Bueno, Giselle, las siguientes dale. preguntas son, dale, Karen. Los 4 actores explicados en el juego de fuerzas, no sé si recuerdan el cuadrito que decía, se hablaban de los actores. Los 4 actores explicados en el juego de fuerza del campo turístico residencial concentra una mayor cantidad de capital en sus diversas formas, es decir, en el económico, el cultural, el social y el simbólico. ¿Cuál es ese actor que concentra ese mayor capital? Turistas residenciales, B, empresarios, C, políticos o D, residentes españoles. Y que la responda al primero que me aparece en lista, pues para... Y me aparece Giselle, Leonardo Romero, Leonel Figueroa, Anthony Reyes. Uy, esta está buena. Así directa. ¿Cómo es la pregunta nuevamente, Giselle? Repítela así, por favor. Anda, estaba hablando con el micrófono silenciado. Sí, repítela. Bueno, los cuatro actores explicados en el juego de fuerza del campo turístico residencial, en el campo turístico residencial concentra una mayor cantidad de capital en sus diversas formas, en el económico, cultural, social y simbólico. ¿Cuál es ese actor que utiliza todas esas formas de capital? A, los turistas residenciales, B, los empresarios, C, los políticos o D, los residentes españoles. Decía que en el listado, como el profesor dijo que escogiera, que seleccionara, entonces para ser como equitativa estoy siguiendo el listado que me aparece en mi Zoom y sale Giselle, Leonardo Romero, Leonel Figueroa, Anthony Reyes. Entonces, como ya Leonel participó y el profe quiere que participe en otro, entonces sería Anthony Reyes. ¿Qué dice Anthony? No sé, profesor, creo que no presto mucha atención, creo que son los políticos, ¿no? No, compañero, casi. Bueno, el siguiente en la lista que me aparece, Daily Merlano.
Sí, me escuchan, me escuchan. Hola, ¿me Sí, escuchan? compañera. Sí, sí se escucha, tranquila. Ah, ok, lo que pasa es que estoy aquí trabajando, entonces se escucha mucha bulla acá. Repíteme, porfa. Bueno, Daily, Sí, hay 4 actores que se explicaron el juego de fuerza del campo turístico residencial. Uno de ellos sí. concentró una mayor cantidad de capital, el capital económico, cultural, social y simbólico. Es turista residencial, empresarios, políticos o residentes españoles. O sea, ¿cuál de esos 4 actores utilizó todo el capital en ese juego de fuerza del campo residencial? Muy buena la pregunta. Gise, me pusiste la Daily, pregunta dile más que no difícil. hace sorte. No, Que me pusiste la pregunta más difícil. está fácil, está fácil. Acuérdate, ella mencionó unos elementos interesantes. El compañero dijo lo político, pegó en el palo casi, pero... Profe, empresarios. Giselle, empresarios. Sí, compañera, ganaste Ah, 30.000 ok. pesos por Neki. Ah, bueno, ya te paso mi número entonces. Bien. Bueno. Bueno, ¿alguna otra inquietud, algún otro comentario de los compañeros de la actividad? Impresiones, comentarios, sugerencias, elementos generales que pudieron rescatar del ejercicio, que les queda, que no les queda, igual les quedan las actividades grabadas que pueden repasar para el sinnúmero de ausentes, que es lo que, digamos, me preocupa mucho por el tema de que no les vaya a afectar al final el tema de las inasistencias y que se pongan la próxima clase, en los próximos cortes muy atentos al tema de la asistencia. Comentarios finales, preguntas. Bueno, aquí hay una persona que no ha venido más desde el desde el 4 de noviembre, Aroca D'Angela. No se ha conectado más a la clase, no sé por qué. Avísenle si es problema de internet o que mande sus comentarios de las clases grabadas. David González también ha estado ausente en algunas clases. Julio Kevin solamente ha estado en una sola clase. Y bueno, María Castro, que creo que fue un tema de que se conectó al final y pues creo que hoy sí estuvo en la clase. Pero ellos son los Sí, en la compañeros. última clase, profesor, No, me que conecté al entraste. final la clase pasada. Sí, sí. Y La clase pasada te conectaste. sí, profe, tenía problemas de conexión, entraba y salía, así me la pasé. Entonces no te registré, pero sí como entraste tarde al curso, creo que fue que te matriculaste por el cupo, me comentaste, pero igual infórmenle que para las próximas actividades estos estudiantes que se pongan un poco más atentos al tema de la asistencia, o que avisen por qué no asisten, o que manden las actividades para reemplazar las inasistencias. Preguntas, comentarios finales para cerrar esta primera parte del curso. Pues preguntas como tal no, el tema estuvo interesante, no, pues yo tenía una confusión con el tema de lo que se considera como turista y ahora con ese tema de turista residente es como, ok, como que no lo había comprendido de la forma como ellos lo expusieron, pero me parece un tema bastante interesante. Digamos que para nosotros
como operadores turísticos, como futuros operadores turísticos o como futuros administradores, digamos que hay muchas posibilidades. El día de mañana cualquiera de nosotros puede tener el capital para poder hacer el mismo negocio y tener como una estabilidad económica un poco más interesante. Pero sin embargo hay que apuntar siempre al beneficio de las comunidades y siento que este tipo de turismo, aunque no es tan grande, siempre nosotros tenemos que buscar la forma de enfocar el turismo a que ayude a las comunidades y poder ayudar al mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de la población en la que estemos. Así que este turismo, aunque es chévere, no tiene ese mismo objetivo de beneficio para las comunidades. Es un poco más como autoritario, es como yo tengo plata, yo hago esto y yo me la gano y el resto de gente pues tendrá sus ventajas para algunas personas, pero para otras no. Entonces, en la variedad, cada quien encontrará el placer de su viaje. Es todo lo que tengo por decir. Muy bien. ¿Quién más? Comentarios generales del ejercicio. Profe, del taller sobre escenario. nos dio otro enfoque, porque como dice el compañero, o sea, una distinta a lo que ella estaba acostumbrada, y un enfoque tocando la realidad del turismo, porque no todo es ecológico, no todo es lindo, no todo son fotos, sino tocando una realidad que transciende más allá de los un poco más económico de yo tengo, yo puedo. Muy bien, muy interesante. ¿Qué más? Ya imagino que todos están al día con las actividades de Silvi, ¿verdad? Falta el sociograma de antropología. Sí, el sociograma de antropología. Eso es para el otro año. Eso es para el otro año. Eso iba a preguntarle. ¿Eso para cuándo está, profe? No, eso es para el otro corte. Este nada más es sociología. Ya el otro corte listo, es perfecto. antropología. No se pongan... una pregunta. ¿Y si yo lo hago? Pues eso te corresponde hacerlo para el segundo corte, porque para la fecha de corte, para la fecha de la estipulación de la nota es segundo corte. O sea, que mejor me aguanto y lo hago el otro año. Sí, o lo haces durante las vacaciones. Adelanten cosas que voy a ir colocando. Profe. Sí, escucho. Profe, una pregunta, disculpe. El primer corte, usted va a calificar el sociograma que se envió hoy más la exposición, ¿cierto? Sí. ¿Y las notas Profe. cuándo las sube? Y hay otras actividades allí también. Las notas las voy a subir ahora que termine la clase me pongo a revisar lo que pues, terminaron de enviar, porque hay algunos que me imagino que enviaron fue ahora en la tarde. Yo hasta ahora no recibo nada, porque ahora me voy a dedicar a revisar evaluaciones y a montarlas en la plataforma. Pero... Profe, sí, una pregunta. Sí. ¿Y la relatoría? Por eso hay unas actividades que están para hoy de este grupo. Déjenme y verifico. Ahí ustedes tienen todo organizado en las fechas. Sí, profe, la relatoría está para el 14 de enero del 2021. Hoy era el sociograma. Hoy era solamente el sociograma y la actividad que desarrollamos aquí con los puntos que algunos han sumado en sus participaciones. Una pregunta, pero entonces las personas que montamos la relatoría no entra como para calificación del corte. Sí, o sea, la puedo sumar para que les quede más alta la nota. Ah, bueno, listo. Porque aquí hay 19 personas que montaron ya la relatoría. A esas 19 personas que montaron la relatoría porque me pidieron extensión. Les voy a sumar para que les quede un poquito más alta la nota. Y el resto de compañeros se las dejo para el segundo corte, para que no haya inconveniente. O les cambio la nota y le sumo cuando la monten y le cambio la nota del primer corte para que le quede bien cómoda su nota. Profe, entonces la relatoría queda entonces para el otro mes. La relatoría del documental habíamos acordado por el tema del tiempo y de la extensión, quedaba para enero. O sea, para enero. Para que ustedes tuvieran tiempo de desarrollarla ahora en vacaciones. Ok. Lo que sí está para hoy, y apenas veo que han enviado 25, y quedan 2 horas 39 minutos. El sociograma. Es el sociograma, exactamente. Ok. Por ahí les puedo salvar a la patria si en medio de la revisión logran montarla y las reviso. Pero ya por lo menos he revisado la mitad.
he detenido de revisado la mitad y ya estoy pasando ya las notas en limpio para montarlas en el campus. Pero aquí hay que hacer... Profe, si yo monté la relatoría y ajá, y me va bien en el primer corte. Ah, no, o sea, yo Me toman la nota como el segundo corte. Sí, o la montan le monto la nota de primer corte. Esta nota es de primer corte. Pero a los que presentaron la relatoría les sumaré 3 notas y a los que no les sumaré 2. Eso quiere decir que van a tener una nota mucho más alta. Porque son 3 notas. Pues está buena, ¿no? Profe, y las notas de las exposiciones, eso va a quedar nota para el primer corte. Para el primer corte. Exacto. Y junto con el sociograma. Junto con el sociograma. Y los que no enviaron, sí. O sea, a los que no enviaron la relatoría no les voy a poner nota por ahora de la relatoría. Porque habíamos quedado que iba a quedar para enero para no sobrecargarlo por la situación, porque estaban sobrecargados para que la cogieran suave. Y desarrollaran bien la relatoría en la vacación y la entregaran ahora que en enero. Ya cuando habiliten las notas, para colocar las notas del segundo corte, yo puedo modificar la nota del primer corte de cada uno de los que enviaron la actividad para que ya les quede sumada con la nota de la relatoría. No sé si ya todo quedó claro, conciso. Voy a montar más actividades. Tienen que estar pendientes de la plataforma. Yo sé que ustedes van a estar de vacaciones, pero por allá, los primeros días de enero, les recomiendo que ingresen a la plataforma de CIPI y vean qué hay de nuevo. Sobre todo actividades que van a tener unas fechas específicas, pero se pueden adelantar porque a lo mejor tengan trabajo o porque no quieran acumularse más. Vayan adelantando que son actividades que ya vamos a hacer de manera práctica. Sobre todo un taller de turismo regional que está ya montado para que vayan verificando, vayan revisando y leyendo el taller. Y otros ejercicios que ya son más talleres documentales, otros videos que son más sencillos del de Gringo Trial, y así sucesivamente para complementar las notas de los otros cursos. Y ya, pues, cerrar el semestre. Por allá a mediados de marzo está previsto el cierre del semestre. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? No, profe, muchísimas gracias. Bueno, entonces, les deseo feliz Navidad, feliz año. Usen tapabocas y lávense las manos si van a salir. Cuídense mucho que el coronavirus está al acecho. Así que nos vemos. Gracias, profe. Feliz año nuevo. Profe, feliz año. Cuídense, cuídense.